Ya me presentó, mi nombre es Florencia, yo soy médica del Hospital Británico y de IMAXE, y bueno, dentro del módulo de pelvis, primero vamos a hablar en esta reunión de la utilidad de las imágenes perdón que voy a sacar, ahí está, en el cáncer de endometrio. Bueno, como objetivos de la clase vamos a tener revisar la estadificación de la FIGO del 2009, ver la utilidad de las imágenes en la valoración del cáncer de endometrio, revisar los aspectos técnicos de la resonancia y también la mostración de casos. El cáncer de endometrio, como todos sabemos, es el cuarto tumor en mujeres y el primero del tracto reproductivo femenino. La mayoría de esta patología ocurre en pacientes posmenopáusicas, el 75% de los casos en pacientes, digamos, mayor diagnóstico, por lo general, o digamos, gracias por suerte, es en estadios tempranos porque las pacientes suelen consultar por sangrado, o sea, como síntomas por sangrado en la posmenopausia, un sangrado anormal. El 90% del estirpe histológico de estos tumores son los adenocarcinomas. También puede haber sarcomas, tumores de células claras, serosos o tumores mixtos, que son menos frecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta porque pueden estar presentes. ¿Por qué hablamos de la estadificación FIGO 2009? Si bien hubo una revisión y avances en el 2018, en cuanto al cáncer de endometrio, la estadificación sigue siendo quirúrgica, al igual que en el 2009, no por imágenes. Se realiza con la nexohisterectomía total, con la linfadenectomía pelviana y lumboaórtica, y también con lavado peritoneal, y en los casos que sea posible, la evaluación macroscópica de la pieza en el momento intraoperatorio, con la macroscopía a través de un anatomopatólogo. Los factores pronósticos para este tipo de patología son el grado histológico, que va a estar dado por la anatomía patológica, la profundidad de invasión biometral, la invasión locorregional y el compromiso ganglionar. Estos tres últimos aspectos, sí, digamos, las imágenes nos van a poder brindar este tipo de información, sobre todo la resonancia magnética, que va a ser el método de elección para estadificación inicial de estos pacientes. Vemos que cuando la invasión o la profundidad de invasión biometrial, quiere decir que cuando el tumor no solo está confinado al endometrio, sino también invade el miometrio, es superficial, digamos, menos al 50%, el compromiso ganglionar es bajo, de un 3%. Ahora, cuando la invasión biometrial es profunda, más del 50%, el compromiso ganglionar asciende a un 30%. Por eso es muy importante tener este parámetro que puede ser visible y diagnosticado con imágenes previo al tratamiento. La información preoperatoria, tanto del grado histológico como de la invasión biometrial, que es lo que nombré recién, es esencial para el planeamiento del abordaje quirúrgico. Entonces, es importante saber que estas pacientes, o sea, las pacientes con patología endometrial atípica, se dividen en dos grupos. El grupo de bajo riesgo va a ser con un grado histológico 1 y 2, una invasión biometrial superficial o menor al 50%, y un tamaño tumoral menos de 2 centímetros. El grupo de alto riesgo ya va a ser considerado con un estirpe histológico más indiferenciado, grado histológico 3, o otros estirpes que no sean adenocarcinoma, como de células claras, invasión biometrial mayor al 50% o profunda, y un tamaño tumoral de más de 2 centímetros. ¿Para qué nos sirve poder estratificar en grupos a estas pacientes? Es sobre todo para ver qué tipo de tratamiento se le va a ofrecer con el objetivo de disminuir la recurrencia y aumentar la sobrevida. O sea, elegir bien el tratamiento va a ayudar a que la paciente, digamos, a futuro tenga mejor pronóstico. Las pacientes de bajo riesgo, como dijimos, con una invasión biometrial superficial, se van a beneficiar por ahí solo con una nexohisterectomía. Si bien la FIGO dice que la estadificación también debería incluirse la linfadenectomía, como vimos anteriormente,
cuando la invasión biometral es superficial, por ahí tienen menos chance de tener compromiso ganglionar. Entonces, con la nexohisterectomía total, por ahí sería suficiente. Aparte, realizar la linfadenectomía muchas veces puede traer efectos secundarios, como es el linfedema. Entonces, bueno, por ahí hacerla de rutina a todas las pacientes no sería lo ideal. Si se puede evitar, está bueno evitarlo. Las pacientes de alto riesgo, sin embargo, o sea, como dijimos, grado histológico avanzado, invasión biometral profunda, o cuando ya haya compromiso ganglionar o estadios más avanzados por fuera del cuerpo uterino, ya ahí sí la anexohisterectomía total con linfadenectomía pelviana y lumboaórtica, y en algunos casos acompañarse de radioterapia y quimioterapia. Todo esto, como dijimos, ayuda a que haya menor recurrencia y mayor sobrevida. Este es la estadificación FIO del año 2009, donde los tumores estadio 1 van a estar confinados al cuerpo del útero. Acá la resonancia es súper importante porque nos va a poder estimar si es mayor o menor al 50% del compromiso del miometrio. Estadio 2, cuando ya hay invasión del cérvix sin atravesar el útero. Estadio 3, compromiso de serosa, vagina, parametrios, metástasis ganglionares, y estadio 4, cuando ya hay compromiso de órganos vecinos o metástasis a distancia. Todo esto va a poder ser visible por imágenes previo a realizar un tratamiento. Entonces, si bien la FIGO no incluye a las imágenes o a la resonancia magnética dentro de la estadificación inicial, hay varios colegios, como es el Instituto Nacional de Francia, que la recomiendan para el asesoramiento preoperatorio, y también la Sociedad de Urogineco Europea y el Colegio de Radiología del Reino Unido la recomiendan o la incluyen en sus guías cuando en los hallazgos histológicos hay adenocarcinomas de alto grado o también seroso papilar o células claras. O sea, en esos casos sí recomiendan la valoración de las pacientes con resonancia previo a la elección de un tratamiento. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos, el más utilizado o el que está presente a lo largo y a lo ancho del país es la ecografía. Cuando una paciente se presenta al consultorio de ginecólogo diciendo que tiene una metrorragia luego de la menopausia, lo más probable es que le pidan una ecografía como primer estudio. Es un método que el endometrio se ve de modo, digamos, se ve bien, uno puede identificarlo como luego de la posmenopausia como una línea, digamos, fina, menor a 5 milímetros en condiciones normales. En este caso podemos ver cómo se encuentra interrumpida por esta imagen ecogénica nodular, impresiona corresponder a un pólipo, y si utilizamos el Doppler vemos cómo el pedículo es vascularizado, o sea, es una lesión vascularizada. Lo que no nos permite la resonancia es estimar con claridad la invasión miometral, que dijimos que es muy importante para el pronóstico. Tampoco nos permite ver la extensión locorregional y mucho menos el compromiso ganglionar. El método de elección para evaluación de estas pacientes va a ser la resonancia de alta resolución, ¿sí? Antes de elegir una conducta. Entonces, como se vio en las clases anteriores, que fueron de recto y también de próstata, donde se habló de resonancia de alta resolución, es importante ya que tiene gran capacidad morfológica y también nos brinda aspectos metabólicos de las lesiones a través de la difusión, y también por la utilización del contraste endovenoso. Lo que más nos va a, digamos, brindar es poder ver la invasión miometral, estima el tamaño tumoral, la invasión locorregional, información acerca si hay ganglios comprometidos o no. Dentro de las indicaciones va a servir para la estratificación inicial, para el seguimiento y el control luego del tratamiento, para la detección de ganglios sospechosos de compromiso secundario, y en los casos, sobre todo, donde la paciente tenga una nexohisterectomía o haya recibido radioterapia, poder discernir entre lo que es fibrosis de tumor residual. En cuanto a la estratificación a distancia, se puede pedir en forma conjunta, en el mismo momento, con una resonancia de abdomen, con contraste, que nos va a permitir evaluar el retroperitoneo, ya que es digamos, la estación ganglionar que primero va a este tipo de tumores, y la glándula hepática, la tomografía de tórax para evaluar el parénquima, o mismo un PET-TC que nos va a ayudar a ver todo el cuerpo, tanto el retroperitoneo, los órganos sólidos y también
el tórax. En cuanto al protocolo que se utiliza, la vejiga se intenta que esté parcialmente llena, ni muy llena porque va a generar artificio y menor calidad de las imágenes, ni muy vacía porque a veces el útero en ABF cae y cuesta más la evaluación. Se utiliza buscapina como antiespasmódico para evitar el movimiento intestinal y colocación de endovaginal para poder distender la cavidad. Los cortes más importantes van a ser los T2 de alta resolución, que van a ser dirigidos al endometrio y a la patología endometrial, digamos al tumor, pero también se incluyen cortes en T1 y en T2 axial, grandes a la pelvis para poder ver la anatomía de toda la pelvis, y coronal, en el caso que no se le pida abdomen en el mismo momento, nosotros utilizamos un corte coronal de un espesor ancho que nos permita ver la bifurcación aórtica porque es un lugar donde muchas veces hay presencia de ganglios. Siempre tiene que estar presente la difusión para ver sobre todo el aspecto funcional, y en la mayoría de los casos se solicita con contraste endovenoso. Este es el protocolo, que es muy similar al que se vio en la clase de recto. Se utilizan cortes, en los que se ven naranja, son un T2 sagital, axial oblicuo y coronal oblicuo a la lesión. Siempre es importante saber que esto los vamos a orientar a la patología endometrial, no a la pelvis. Esos cortes van a ser bien finitos, con un FOV también de 0,5, para que tengan alta resolución morfológica. Y estos son el T1 axial y el T2 coronal, que son de 5 milímetros más gruesos, que son estrictos a la pelvis para poder ver el resto de la anatomía. Entonces, para entender un poco de qué estamos hablando, para ver imágenes normales, antes de ver imágenes patológicas, en la imagen de la izquierda es un corte en sagital, donde se ve el útero en ABF, el endometrio en condiciones normales, se ve hiperintenso en la secuencia T2, muchas veces puede ser heterogéneo por la presencia de contenido hemático, pero por lo general se debe ver homogéneo e hiperintenso. El mismo se encuentra rodeado por esta línea negra, ¿sí?, que lo divide del miometrio, se llama línea de seguridad subendometrial. Para nosotros los radiólogos es un parámetro muy importante para ver si la patología está solo confinada al endometrio o se va al miometrio, o sea, por eso es importante poder identificarla en los pacientes normales. Y luego el miometrio, que tiene una intensidad de señal más similar a lo que es el músculo. Esto es un plano axial, coronal a la pelvis, pero axial al útero, donde vemos el endometrio, la línea de seguridad más hipointensa que rodea este endometrio, y por fuera el miometrio. Esto es en condiciones normales, digamos. La línea de seguridad se encuentra continua. Ahí igual se ve una pequeña imagen, pero dentro de la cavidad endometrial. Entonces, lo primero que se hace, luego de hacer los cortes que son a toda la pelvis, es hacer un corte en sagital de alta resolución para poder identificar el endometrio. En este paciente no tenía patología, pero si nosotros quisiéramos planear los cortes axiales, deberíamos hacerlos de esta forma, siempre a la dirección del endometrio, que está en ABF en este caso, y los cortes coronales siguiendo la línea. Las líneas blancas demuestran los cortes axiales si la patología fuera cervical, y las líneas naranjas los coronales, que serían perpendiculares. O sea, la dirección de los cortes siempre van a ser dependiendo de la patología que vayamos a estudiar. Por eso es muy importante que haya alguien que pueda estar realizando la planificación de las imágenes para que luego la lectura sea correcta. Si nosotros hacemos mal esta planificación en el inicio, puede llevar a errores en la lectura y a sobreestimar o subestimar la patología, llevando pasando una paciente de bajo riesgo a alto riesgo o viceversa. Entonces, para ver algunos casitos que ejemplifiquen lo que acabamos de mostrar, este es el primer caso, es una paciente de 56 años que tenía
como fecha de última menstruación el año 2011, en el 2016 concurre con una metrorragia de consulta por una metrorragia de la posmenopausia, por lo cual se le solicita una ecografía. En la ecografía lo que se puede identificar es un engrosamiento difuso del endometrio, de todo el endometrio, sin poder ver alguna imagen focal que se destaque. Con este resultado, más el antecedente del sangrado luego de la posmenopausia, se le hace una histeroscopía que viene como anatomía patológica, un cáncer endometroide, y se le solicita la resonancia de abdomen y pelvis de alta resolución con contraste. En el corte, en la imagen de la izquierda, podemos ver el útero en RBF, o sea, está hacia atrás, el endometrio viene fino e hiperintenso, y a nivel del fondo vemos cómo está ocupado por esta formación de señal intermedia, que cuando uno lo evalúa planeando los cortes en coronal, que serían, digamos, al endometrio, vemos cómo todo el fondo uterino está reemplazado por esta formación de partes blandas que lo tapiza, y si quisiéramos seguir la línea de seguridad subendometrial, se ve hipointensa, y a nivel del fondo hay interrumpida con invasión superficial del miometrio. Este es un corte coronal a la pelvis, pero axial al útero, donde vemos lo mismo. El útero tapizado por esta imagen de señal intermedia, de partes blandas, con sectores de interrupción de la línea de seguridad subendometrial e invasión del miometrio. La lesión que describimos previamente restringía con caída de señal en el mapa de ADC y tenía menor realce tras la administración del contraste endovenoso. Salió el informe de la resonancia como una formación nodular, fúndica lateral derecha, con afinamiento de la línea de seguridad subendometrial e invasión al miometrio en menos del 50%. El receso vésico y tabique recto uterino se encuentran conservados, eso siempre lo aclaro porque hay que ponerlo en el informe, es muy importante para que el que recibe el informe, ya sea el ginecólogo o oncoginecólogo, sepa que miramos y que está solo confinado al útero la lesión, y no había adenopatías sugestivas de compromiso secundario. Con todo esto se puede estimar que era un estadio 1A de bajo riesgo, era un CA endometroide, y la decisión fue hacerle un anexo histerectomía total. Esta es la pieza quirúrgica, macroscópica, donde en el fondo del útero se ve la lesión, correspondía a esto que se ve acá, con compromiso superficial del miometrio, y el diagnóstico final de la anatomía patológica fue un adenocarcinoma endometroide grado 2, localizado en fondo uterino, con una invasión miometrial expansiva menor al 20%, y sin invasión vasculolinfática ni compromiso miocervical. El estadio final coincidió con lo que se ve en la resonancia, fue un estadio 1A. Acá vemos cómo se ve la lesión y cómo se asemeja a lo que nosotros podemos ver en la resonancia magnética previo a que el paciente sea operado. En el siguiente caso era una paciente de 75 años que consultaba por metrorragia de larga evolución, no tenía otro antecedente de relevancia y se le solicitó una ecografía con la cual no contamos, pero después de esa ecografía se decidió pedir la resonancia de alta resolución con contraste. Como dijimos, esta paciente ya era una paciente con una metrorragia de larga evolución, no es que consultó al primer sangrado. Vemos también un corte en sagital en ambas imágenes, donde se ve el útero en retroverso flexión, o sea, hacia atrás, la vejiga por delante y el recto por detrás. Vemos cómo a nivel del endocervix el endometrio se encuentra lineal e hiperintenso, y luego a nivel del cuerpo del útero ya no se puede ver más, está totalmente reemplazado por esta imagen de señal de intensidad de señal intermedia, y si quisiéramos seguir la línea de seguridad subendometrial, vemos que hay un sector en el fondo donde todavía se encuentra conservada, pero hacia la cara anterior y hacia la cara posterior
vemos cómo está totalmente interrumpida y la formación de partes blandas compromete al miometrio casi en todo su espesor. Para poder terminar de hacer el análisis, digamos, hay que ver el resto de los planos. En el axial vemos acá cómo está casi todo comprometido, el miometrio, y este es un plano coronal donde vemos lo mismo. Hay zonas en la parte del fondo uterino donde está todavía conservada, pero el resto hacia los laterales está completamente interrumpida, comprometiendo casi todo el espesor miometral sin sobrepasar la serosa. Presentaba restricción en técnica de difusión, es un dato más que nos ayuda a pensar que es una lesión muy hipercelular, y menor realce tras la administración del contraste endovenoso. En este caso, el informe fue una formación de partes blandas que comprometía en forma circunferencial y difusa al endometrio, con una invasión miometrial mayor al 50%, sin sobrepasar la serosa. Es importante poner esto porque ya es otro estadio si sobrepasara la serosa. El tabique rectouterino y el receso vesicouterino se encontraban conservadas y no había presencia de enopatías sospechosas de secundarismo. Se estimó que era un estadio 1B de alto riesgo, porque por esto de la invasión mayor al 50% del miometrio, y se le hizo una anexo histerectomía total con linfadenectomía. Esta es la pieza macroscópica, donde se ve cómo toda la cavidad endometrial está reemplazada por esta formación heterogénea de partes blandas, y solo a nivel del fondo del útero hay sectores de miometrio conservado. Pero bueno, como se parece mucho la macroscopía de la lesión a la imagen de la resonancia magnética. Acá quedó atrás, no sé por qué la descripción, pero decía que infiltraba en casi todo, la anatomía patológica digo que infiltraba casi todo el miometrio, y el estadio final fue un 1B, al igual que lo que se vio en la resonancia magnética. Es muy similar lo que nosotros podemos estimar a la macroscopía que se ve luego de la extracción de la pieza quirúrgica. Esto es solo para hacer una mención, que muchas veces el útero, o sea, muchísimas veces no solo vemos la patología neoplásica, sino viene con patología asociada benigna, como puede ser lo más frecuente, miomas y adenomiosis. Esto va a ser importante para el cirujano sobre todo. En cuanto a la presencia de miomas, a veces el útero puede ser muy voluminoso, entonces nosotros como radiólogos, aparte de hacer toda la descripción con todo el ejercicio que vimos anteriormente de los datos del tumor de endometrio, poner si es más o menos del 50%, los tabiques y el compromiso ganglionar, es importante brindarle la información al cirujano o gineco-oncólogo que la vaya a operar acerca del tamaño del cuerpo uterino, porque no va a ser lo mismo sacar un útero involutivo pequeño a sacar un útero de más de 10 centímetros. Entonces, siempre si nosotros vemos miomas asociados, como en este caso son estas imágenes nodulares hipointensas, acá vemos el útero, y sobre el sector derecho tenía esta formación de partes blandas que comprometía el miometrio, pero aparte de eso, vemos estas imágenes nodulares hipointensas, en plano axial y en el plano coronal, que correspondían a miomas. Siempre hay que destacarlas e informarlas para que, digamos, se estime el tamaño y sepan que es un útero miomatoso. Puede coexistir la patología. Acá vemos cómo la línea de seguridad estaba interrumpida. Esta fue la macroscopía de esta paciente, donde se veía todo el tumor, y aparte estas imágenes blancas eran los miomas. Y a veces lo más difícil es cuando coexiste la patología tumoral, y son tumores que no son tan grandes, con un útero que sea involutivo y también con adenomiosis. La dificultad que genera esto es que la adenomiosis muchas veces, o la mayoría de las veces, compromete la línea de seguridad subendometrial, que es nuestro parámetro, nuestro límite para saber si el tumor está confinado solo al endometrio o invade el miometrio.
En esos casos a veces dificulta el diagnóstico, pero bueno, hay que tratar de hacer el ejercicio. Acá se veía una formación que tapizaba casi todo el endometrio, con zonas de disrupción de la línea de seguridad subendometrial, pero vemos cómo la intensidad del miometrio en forma difusa está reemplazado por estas imágenes hiperintensas que podrían corresponder a glándulas, que son, digamos, la presencia de adenomiosis, son glandulitas endometriales dentro del miometrio. O sea, esto puede ocurrir muchísimas veces. Esta era la macroscopía donde se veía la formación, que es toda esta, y cómo todo el miometrio estaba reemplazado y era de aspecto adenomiótico. Bueno, ¿cuáles son, para un poco cerrar el tema de resonancia, cuáles son las cosas que nosotros como radiólogos sí o sí debemos incluir en el informe? En cuanto al tumor, la localización, donde lo vemos, si es de todo el espesor del endometrio, o digamos del fondo, o del tercio medio o inferior, siempre ver dónde está, del lado derecho o izquierdo, el tamaño del tumor, también va a estimar el riesgo, la invasión miometrial, importantísimo, siempre poner si es mayor o menor al 50%, la extensión tumoral, si hay compromiso de la serosa o de órganos vecinos, el compromiso ganglionar secundario, o sea, si hay ganglios sospechosos de estar afectados por la patología o no, y las patologías asociadas, como mencioné al final, que pueden ser los miomas, la adenomiosis o blastomas anexiales, eso es lo más frecuente. Esto es lo que siempre debe estar, y como radiólogos tenemos que obligarnos a poner todos estos ítems para que el que recibe el informe tenga algo que le sirva. En cuanto al PET-TC, no sirve tanto para la estratificación, digamos, loco-regional del tumor. Ya vimos que para eso se usa la resonancia, pero sí va a ser útil para la detección de recurrencia, para la visualización de adenopatías secundarias y para ver metástasis a distancia. Tiene mayor exactitud en la detección de enfermedad ganglionar en estadios avanzados, como puede ser el dosado mayor, y también tiene alta sensibilidad para detectar la recurrencia. Vamos a ver unos casitos de nuestra institución que se hicieron en IMAXE. Era una paciente que había tenido un cáncer de endometrio, con una cirugía laparoscópica de anexohisterectomía total, más resección ganglionar en el año 2015. La anatomía patológica había venido un adenocarcinoma G3 con sectores de células claras, perdón, o sea, una paciente de alto riesgo. Por eso mismo se le agregó quimioterapia y radioterapia en el año 2016, y en el 2018 consulta por una suboclusión intestinal, se le pide una tomografía donde se ve engrosamientos de asas intestinales, pero no se ve el causal obstructivo. Se decide operarla, pero antes se le pide un PET para reestratificarla, ya que no se le veía patología en la tomografía, solo el engrosamiento de asas, y en el PET ya vemos como en el 3D, digamos el PET crudo, se ve con la flecha, digamos esto negro es la vejiga, y por encima vemos este foco negro que nos sobra, y cuando hacemos la fusión con la tomografía, vemos que en región o en relación a la cúpula vaginal derecha hay un foco hipercaptante que se proyectaba sobre una imagen hipodensa, que por ahí en la tomografía pasaba por desapercibida, con un SUV de 6,5, que se interpretó como una posible recurrencia o recaída, digamos, en el sitio quirúrgico a nivel de la cúpula vaginal derecha, y bueno, así fue. Esta es otra paciente que había tenido una anexohisterectomía total, con un cáncer de endometrio en la anatomía patológica. Estimamos que fue de bajo riesgo, no hizo ni quimioterapia ni radioterapia, y 3 años después, en el 2019, venía con controles normales hasta que se detecta en una tomografía de tórax un nódulo que venía aumentando de tamaño en el pulmón. Como la paciente era fumadora, se pensó que podía ser un nuevo primitivo pulmonar, y se le pide el PET con esa sospecha diagnóstica, con un tumor de pulmón. Cuando se le hace el PET, ya en el 3D se le ve no solo una captación patológica a nivel del pulmón izquierdo, sino se le ven
otros focos hipercaptantes en topografía del retroperitoneo. Cuando se hace la fusión con tomografía, vemos el nódulo como le captaba en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, y aparte de eso, múltiples ganglios que conformaban conglomerados en el retroperitoneo y en cadena ilíaca. Por la distribución de las lesiones, se desestimó el diagnóstico de un proceso primitivo nuevo del pulmón, sino que se informó como posible secundarismo del antecedente del endometrio del 2016. Así que bueno, ahí le cambió, digamos, el diagnóstico a la paciente. Bueno, como conclusiones podemos decir que si bien la resonancia no superó todavía la constelación intraoperatoria, nos permite estimar la invasión miometrial previo a la cirugía, pudiendo así clasificar a estas pacientes en bajo y alto riesgo, que lleva una correcta evaluación preparatoria y una elección del planeamiento quirúrgico y del tipo de tratamiento que se le va a ofrecer. El PET-TC va a quedar más reservado para la estratificación ganglionar a distancia, para el diagnóstico de la recurrencia y para el diagnóstico de metástasis a distancia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta. Bueno, muy buena, Flor. Preguntas no han escrito. Había alguna mano levantada, pero que ya se bajó. Entonces, bueno, si no hay inquietudes en este momento, no sé si Julián querés decir algo, o simplemente pasamos a la otra intervención y al final podemos abrir nuevamente la posibilidad de preguntas. A ver, un momento. Como quieran, yo le quería comentar a Flor una cosa que la verdad que yo tampoco la agregué y es súper charlable, y por ahí lo podemos charlar al final, del tema también del rol de la resonancia en pacientes que no operamos y que van con un estadio muy inicial o una hiperplasia atípica, que nosotros nos basamos 100% en la resonancia para decir un tratamiento, ya que en esas pacientes no vamos a tener obviamente ni la congelación ni la pieza histerectomía, porque no las vamos a operar. Por ahí si Flor nos puede decir qué cosas ellos nos informan a nosotros cuando nosotros queremos descartar 100% un tumor que vaya más allá de la línea subendometrial, ¿no? El estadio más inicial de todo, ya sea una hiperplasia o un grado 1. ¿No? Nosotros cuando solicitan una paciente que viene, o sea, solo tiene la esteroscopía, que viene con una hiperplasia, que medio la esteroscopía es a ciegas, entonces ellos no saben bien de dónde vienen las células que identifican, muchas veces sí, muchas veces no, solo viene el raspado y viene la patología como hiperplasia o una atipía. La resonancia lo que más sirve es para descartar, digamos, que no haya una lesión grande que ustedes no estén viendo, porque a veces solo vienen unas células, pero hay algo más en el fondo que no llegaron a verlo bien. Y también para afirmar o asegurar que la línea de seguridad está totalmente conservada, que no hay invasión miometrial, y también para el resto de las cosas, como dijimos, estratificación ganglionar. O sea, para mí está siempre bien solicitado el estudio y asegura o acompaña a que si solo el tratamiento va a ser clínico, en ese caso asegurarse de que no haya nada que no se haya visto en la esteroscopía que obligue a que sea un tratamiento más agresivo. Perfecto. Acá hacen una pregunta si es posible identificar los sarcomas con la resonancia magnética. El sarcoma en sí, si bien el diagnóstico también es anatomopatológico, de estirpe, de los estirpes tumorales, a veces se sospecha, o sea, mismo puede ser un sarcoma de endometrio, o cuando hay un núcleo miomatoso que tiene degeneración sarcomatoide, sobre todo por la morfología. Por ahí es diferente a cómo se ve el cáncer de endometrio, que es más una señal intermedia o de partes blandas. En cambio, el sarcoma por ahí se presenta como lesiones más
localmente expansivas o agresivas con intensidad de señal más heterogénea. Nosotros a veces sugerimos como que hay que descartar ese estirpe tumoral. Pero bueno, obviamente siempre va a quedar reservado a la anatomía patológica que lo termine de confirmar, digamos, no se puede confirmar 100% por imágenes. Bien. Bueno, de momento, a ver, aparece una pregunta más. No, muchas gracias, dice Rosana Coronil, por la respuesta. Bueno, Julián, entonces, tu turno. Muchas gracias por tu participación. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Flor, si querés detener la compartición, así puedo poner la mía. Ahí está. Bárbaro. Bueno, gracias, doctor Eleta, por invitarme. Gracias, Flor, también por tenerme en cuenta para esta presentación. La idea es complementar la charla que dio Flor en base a lo imagenológico, dando mi punto de vista más clínico y quirúrgico, siendo que nosotros nos encargamos más de lo que es el tratamiento, obviamente desde el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento posterior del cáncer de endometrio, que el objetivo de esta charla, para hacerlo un poco más interesante, es hablar de algunos conceptos de los cuales ya Flor estuvo hablando, en base a definir riesgos en cáncer de endometrio, un poco más la explicación de por qué nosotros en el día a día tomamos decisiones en algunas pacientes de hacer la linfanectomía, en alguna otra no, de algunas hacer una operación un poco más grande, en otras no, siendo que obviamente todo esto, inclusive este tipo de seminarios, surge en el contexto de una pandemia, también hablar de ciertas adaptaciones que estamos haciendo, no solo en lo quirúrgico, sino también en las estrategias que hacemos para tratar el cáncer de endometrio en base a lo que es toda la era del COVID. Les voy a hablar un poco del rol del ganglio centinela en cáncer de endometrio, siendo que creo que es lo que ha marcado un poco el cambio grande de paradigma en cuanto a la estadificación, sobre todo la discusión esta que tenemos siempre en qué pacientes le hacemos linfanectomía o no, en base a factores de riesgo pre e intraoperatorios, y algunas recomendaciones finales, sobre todo basadas en la experiencia, en la práctica y en lo que hacemos día a día en conjunto con el equipo de imágenes, como mostró Flor recién, del cual estamos siempre en contacto. De vuelta, volver a decir que la estadificación que usamos hoy en día para el cáncer de endometrio sigue siendo la de FIGO 2009 y es una estadificación del cual es plenamente quirúrgica. Uno obviamente pide imágenes, evalúa imágenes de distintos tipos para el cáncer de endometrio, pero la estadificación va a estar dada por los resultados de la cirugía. En esto el cáncer de cuello uterino ha cambiado un poco últimamente, pero el cáncer de endometrio sigue siendo por ahora este tipo de estadificación que es quirúrgica. Probablemente en algún tiempo también haga algunos cambios y nos basemos también en las imágenes para poder decir qué estadio se trata. Y la verdad que la primera parte y la más importante de la estadificación está basada en los factores del tumor y en su relación con el útero, y sobre todo la infiltración que tiene en el endometrio. Si es mayor o menor al 50% de la infiltración del músculo del útero, vamos a decir que es 1A o 1B. Y en esto juega un rol importante lo que sabemos de toda la vida, desde la facultad de la histología, que hay dos tipos predominantemente bien marcados de cáncer de endometrio. El tipo 1, que es el que más frecuente vamos a encontrar en relación a la paciente que presenta factores de riesgo, sobre todo paciente posmenopáusica, con obesidad, con hipertensión, con alguna alteración de la relación de estrógeno y progesterona durante el transcurso de su vida hormonal, y esas son las pacientes que normalmente se presentan en estadios iniciales, que generalmente el diagnóstico se hace en estadio inicial porque la paciente presenta sangrado, y son las que mejor pronóstico van a tener porque generalmente, como decía Flor, con la nexisterectomía la situación está resuelta. Por otro lado, el tipo 2 de cáncer de endometrio, que son aquellas pacientes que van a tener un poquito más de riesgo, son las menos frecuentes, pero son esas que van a presentar subtipos histológicos diferentes, infiltraciones más grandes, tumores de alto grado, y son las que sabemos que normalmente ahí sí la estadificación quirúrgica debe ser más exhaustiva para poder detectar a aquellas pacientes que tienen enfermedad ya diseminada avanzada, y que obviamente la adyuvancia con quimio, con radioterapia,
va a marcar definitivamente si esa paciente tenga una mejor o una peor sobrevida, a diferencia del tipo 1. Y lo que se empezó a ver ya hace mucho tiempo, y esta es una slide que le robé al doctor Maya, que creo que está mirando la charla y que a él le encanta y que a mí me gusta mucho también, y que son las primeras publicaciones donde al analizar los factores que marcan la evolución de una paciente en cuanto al riesgo de recaída, de muerte, de mala evolución, lo que uno iba viendo, obviamente como en toda la patología oncológica, que la presencia de metástasis extrauterina, como son la presencia de ganglios positivos, pero ya en esa época, fíjense, una publicación del año 87, la infiltración del miometrio, ya sea en ese tiempo se dividía en 3, ¿se acuerdan que antes había estadio 1A, 1B y 1C, después se pasó a 1A y 1B, pero ya la infiltración tumoral, la presencia de invasión linfovascular o la presencia de citología peritoneal positiva en un cáncer de endometrio iban marcando a aquellas pacientes que iban a andar mejor o peor luego de que uno haga la cirugía. Esto a lo largo del tiempo se ha ido optimizando y hay distintas definiciones en cuanto a riesgo. Básicamente hay 4 y hay mezcladas según donde uno mire. Estas son publicaciones grandes que marcan lo que uno debe hacer en base a tratamiento, y también son publicaciones, por ejemplo, de la ESMO, la Sociedad Europea de Oncología, y a veces es difícil, si uno junta muchas variables, definir el riesgo. Normalmente en la práctica habitual, y un poco también lo decía Florencia recién, nosotros nos basamos en decir si la paciente es de bajo o de alto riesgo. Y creo que lo primordial que usamos es la infiltración miometral, si es menor al 50%, y esto sin duda que la resonancia magnética preoperatoria es la que nos dice qué paciente va a ser de mayor o menor riesgo, y preoperatoriamente también lo otro que nos marca es el grado histológico que uno tiene en la biopsia previa a la cirugía. Entonces, todas pacientes que tengan infiltración menos del 50%, con un grado histológico, una patología, una histología endometroide, grado 1 o grado 2, y tumores pequeños que no superen los 2 o 3 centímetros, son las que nosotros vamos a considerar de bajo riesgo. Y esas van a ser generalmente la gran mayoría de las pacientes, y en base a estos 2 o 3 parámetros, uno ya puede entrar al quirófano sabiendo con qué paciente se va a encontrar, y posteriormente también. El primer paso del tratamiento del cáncer de endometrio, sin duda, es la histerectomía, y cuando hablamos de histerectomía en oncología hay varios tipos de histerectomía, y creo que siempre resulta importante y aclaratorio decir que cuando hablamos de una histerectomía en cáncer de endometrio, esta es una visión lateral de la pelvis en una laparoscopía. Ahí van a encontrar el ligamento redondo marcado en violeta, el útero ovárico marcado en verde, y la arteria uterina toda disecada desde el origen en la arteria hipogástrica y pasando por arriba del uréter, que lo van a ver ahí en amarillo. La histerectomía que hacemos para el tratamiento de un cáncer de endometrio es la histerectomía tipo Piver 1 o la tipo A de la clasificación de Kerlove. Si uno se va lateral en la pelvis y liga la uterina por encima del uréter o en su origen, esas son las histerectomías radicales que se usan ya para el tratamiento del cáncer de cuello uterino y no para el tratamiento del cáncer de endometrio. Creo que es importante cuando uno habla de cirugía establecer qué tipo de cirugía hace en cada tumor, porque a veces resulta alguna cosa que uno se puede confundir, sobre todo acá si hay gente que está empezando en el tema de la cirugía ginecológica. Y por otro lado, la cirugía esa está comprobado hace un tiempo que uno normalmente la podría hacer y la debería hacer por la vía laparoscópica. ¿Y esto por qué? Porque se ha demostrado por varios estudios retrospectivos y sobre todo un estudio prospectivo muy importante que la sobrevida global posterior a una laparoscopía comparado con una laparotomía es exactamente igual. No sé si ven acá, pero en las dos cuadros, sobre todo en el cuadro de la derecha donde habla de sobrevida global, las dos rayitas parecen una, están pegadas una con la otra, lo cual significa que uno puede hacer esta cirugía con todo el beneficio de la mini invasión, o sea, una paciente que probablemente se vaya en el mismo día o al otro día a su casa, una recuperación mucho más rápida, una cirugía menos cruenta,
sin detrimento para nada de lo que es la sobrevida global y la estadificación que uno le haga a la paciente. Alguna pequeña aclaración, y como él le comentaba, iba a hablar muy poquito, pero me parece que estamos en una época que uno debe por lo menos tocarlo este tema. En el contexto de la pandemia hubo unas primeras publicaciones y unas primeras alarmas de la cual se pensaba que por ahí la laparoscopía podía favorecer el hecho de la contaminación intraquirúrgica o la diseminación del coronavirus, y esto sobre el supuesto de que una paciente positiva para coronavirus tenga viremia, lo cual se está viendo que puede ser menos del 1%, y al utilizar instrumentos que generen humo quirúrgico, la laparoscopía puede ser una gran fuente de diseminación de esto, porque estamos trabajando con presiones, con presiones altas intraabdominales, y a veces teníamos la costumbre de abrir esos trócares y comunicar obviamente el abdomen con el quirófano, lo cual en momentos normales no pasaría nada, pero si pensamos que hay una mínima probabilidad de contaminación por COVID, tenemos que ahora tomar algunos recaudos en base a esto, y esta es la primera aclaración. La verdad que eso fue muy al principio, luego empezamos a utilizar filtros, a utilizar distintas estrategias para que esto no se produzca, y hoy en día la verdad que seguimos haciendo la laparoscopía, obviamente con todo el equipo de protección personal, pero tomando estos pequeños recaudos en base a lo que es la aerosolización del líquido. Y como estamos hablando de cáncer de endometrio y de histerectomía, el otro punto que tuvimos que cambiar también, nosotros, esta es una cuestión técnica, pero acá si hay ginecólogos que hacen cirugía, me parece que era importante mostrarlo, cuando hacemos la extracción del útero al final de la histerectomía, la pieza sale por la vagina, y ese es otro momento en que uno comunica el abdomen con el exterior. Entonces, nosotros lo hacíamos normalmente con el abdomen inflado, y en ese momento por ahí había aerosolización e inclusive salida de sangre o de líquido, uno hacía la citología. Entonces ahora lo debemos hacer sí o sí al final de la cirugía, cuando todo termine, cuando el abdomen ya está totalmente desinflado. Es por eso que debemos tener el útero agarrado, o por lo menos reparado, o por lo menos sostenido, para el final de la cirugía, cuando ya todo se termina, ahí recién es el momento de la extracción de la pieza, en un momento obviamente mucho más tranquilo. Lo que estamos haciendo es agarrarlo al manipulador uterino que normalmente usamos para hacer cirugía, y extraerlo agarrado de un hilo que acá ven, se ve chiquito pero seguramente lo ven, tomado al manipulador. Y también lo que hacemos es cubrirnos un poco al momento de la extracción, también obviamente tener mucho más cuidado cuando uno saca cosas de adentro del abdomen, para evitar salpicaduras, aerosolización, bueno, evitar, aunque sea muy poquito y el supuesto sea un porcentaje muy bajo, como todavía no sabemos muy bien de qué se trata esto, usamos todos los recaudos posibles. Lo siguiente, y que Flor comentaba un poquito, es que la estadificación, aparte de lo que uno ve en el útero, ya sea por resonancia o por congelación intraoperatoria, es importante saber si uno debería ser estricto, como la estadificación es quirúrgica. El estadio 3C indica que uno debería conocer el estatus ganglionar, ya sea de la pelvis, como el estatus ganglionar de los lumboaórticos. Entonces, si uno mira esto y dice, bueno, yo la tengo que estadificar a la paciente y ponerla sí o sí en algunos estadios, ¿cómo voy a hacer sin hacerle ningún tipo de linfadenectomía para saber si la paciente realmente era un estadio 3C1 o 3C2? Y esta es una pregunta que la verdad que está muy estudiada y es motivo de discusión de siempre en ginecología oncológica, si la linfadenectomía pelviana y la linfadenectomía paraórtica debe ser hecha quirúrgicamente en el 100% de los casos de cáncer de endometrio. Y esta pregunta, la verdad que yo la hago ahora en la audiencia que está acá, y hay gente que haga cirugía ginecológica, la realidad es que no, que sabemos hace un tiempo que no se hace en todos los casos, aunque la estadificación del 2009 sea estricta en el sentido de decir que es quirúrgica y que incluye la evaluación esa. Tenemos ciertos factores, ya sea preoperatorios o intraoperatorios, para decir en qué pacientes la hacemos y en qué pacientes no la hacemos. Contaba Flor, la posibilidad de compromiso ganglionar puede ir desde el 0% hasta el 30%. Sin duda, y esto ya lo volvemos a repetir, lo más importante es la infiltración miometral. Pero uno cuando pone la infiltración miometral junto con el grado, fíjense cómo esto puede empezar en 0% para lesiones menor al 50% y grado 1, y cómo uno va avanzando
en mayor al 50% y grado 3 puede superar el 20%, 20 y pico por ciento, y también el tamaño tumoral juega un rol. Es por eso, como hoy les contaba, que uno, al momento de decidir si hacer una linfadenectomía o no, normalmente usábamos estos factores de la infiltración miometral por la resonancia magnética y por la biopsia intraoperatoria. Aclaro la biopsia intraoperatoria porque no en todos lados uno puede contar con un patólogo en el momento de la cirugía que nos diga con cierto grado de poder decir que haya una buena correlación con la diferida, la infiltración miometral. Entonces a veces nos teníamos solamente la resonancia o en lugares donde no se puede hacer resonancia magnética, ahí sí uno debe extremar y poder ver por lo menos intraoperatoriamente cuánto infiltra el tumor. Entonces, en base a eso, uno va jugando la decisión de hacer todo esto. ¿Y esto por qué? Porque siempre hubo esta gran discusión en cuanto a si la linfadenectomía pelviana y aórtica repercutía realmente en lo que era la sobrevida de la paciente, no solo en la sobrevida por un efecto terapéutico, sino también en la sobrevida por un efecto de indicación posterior de adyuvancia. O sea, tener más datos para poder decir, esta paciente tiene metástasis ganglionar, va a tener más indicación de adyuvancia con quimio, con radioterapia o con lo que uno acostumbre a hacer la adyuvancia en el cáncer de endometrio. Y por esto la bibliografía está bastante dividida a favor y en contra y siempre hubo una gran discusión. Lo que uno siempre pensaba es que si uno ajustaba cada paciente en cuanto a sus factores de riesgo y tomaba una decisión de decir, bueno, yo a las pacientes que tienen menos del 50% de invasión, grado 1, grado 2, que son las de bajo riesgo que yo les comentaba, me quedo tranquilo por un porcentaje menor al 5% de que no van a tener metástasis ganglionar, y no le hago ningún tipo de linfadenectomía, y esos son los famosos criterios de la clínica Mayo, que la verdad que son los que más se han usado clásicamente, y a las pacientes que iban por encima de eso, o sea, mayor al 50% de invasión, grado 3 o sus tipos histológicos desfavorables, como son los serosos papilar o las células claras, a esas pacientes éramos un poquito más estrictos en sí hacerle la linfadenectomía, aunque no hubiera ninguna sospecha imagenológica preoperatoria de que pudiera tener metástasis ganglionar. Generalmente la gran mayoría de la gente se manejaba de esta manera hasta la aparición y el desarrollo y un poco más de ponerle énfasis a la técnica que les voy a comentar ahora, que es hacer ganglio centinela. No sé si vieron, pero casi todas las imágenes que mostraba Flor tenían en la parte del cuello del útero una pequeña mancha azul o una pequeña mancha verde, y eso es porque nosotros hace un tiempo, ya hace aproximadamente 6 años que nos metimos en este tema, en cuanto a una cosa que ya había empezado hace un poco más, pero que tomó mucho envión, y sobre todo obviamente en este último momento, que es poder detectar la primera estación ganglionar para cáncer ginecológico pelviano. Era lo mismo que se venía usando hace muchísimo tiempo para cáncer de mama, para melanoma, y es básicamente en relación a lo que sabemos del drenaje linfático anatómico que tiene el tumor primario, en este caso es el endometrio, poder detectar hacia dónde es más probable que haya una diseminación de una célula tumoral. Obviamente no significa que siempre vamos a encontrar el tumor, sino que vamos a sacar ese ganglio y determinar si es positivo o no, y ese ganglio tendría que ser el más representativo de la pelvis, de decir, bueno, acá hay o acá no hay lesión metastásica. Y obviamente en ese sentido ser mucho más precisos en la estadificación, con una cirugía mucho menos radical, porque no estamos sacando todo el paquete linfático de la pelvis, que es la primera estación, obviamente, del miembro inferior, y evitándole a la paciente la posibilidad del linfedema. ¿Por qué es interesante el hecho de plantear ganglio centinela para cáncer de endometrio? Porque ahí vamos a estar sin tener que definir a la paciente por factores pre o intraquirúrgicos, pudiendo detectar mucho más metástasis, y sobre todo en las pacientes que ya habíamos dejado de hacer cualquier tipo de evaluación ganglionar, que son las pacientes que preoperatoriamente son de bajo riesgo. En esas pacientes, de las cuales obviamente se sabía poco porque ya se había casi dejado de hacer linfadenectomía y ahora le empezamos a hacer ganglio centinela, estamos empezando a ver que con la evaluación de ganglio centinela, como ahora le voy a mostrar, es un poco más exhaustiva al detectar metástasis de bajo volumen, vamos a empezar a optimizar y a tener mucho más diagnóstico. Y esto
por el porcentaje muy poquitito, pero que a veces se nos escapaba, de pacientes que veíamos que andaban mal sin saber bien por qué, y porque la verdad que no estábamos arrimando al diagnóstico como deberíamos hacerlo en ese momento. Y obviamente eso es bajo riesgo, y en alto riesgo vamos a estar detectando probablemente la misma cantidad de metástasis linfática, o probablemente un poquito más, pero sin tener que hacer toda la linfanectomía, y sobre todo ya sin hacer lo que era la linfanectomía aórtica, que era una cirugía más mórbida, más importante, y que la verdad que requería mucho más entrenamiento en lo que era la laparoscopía, si uno quería hacer toda la cirugía por laparoscopía. Y lo que le contaba recién, lo que tiene el ganglio centinela interesante, aparte obviamente de poder detectar esa primera estación ganglionar con mucho menos morbilidad de lo que era una linfanectomía completa, es que cuando uno se lo manda al patólogo, al mandarle una sola pieza y el patólogo tener mucho más posibilidad de examen, aparece ahora lo que es la técnica del ultra staging, y que también obviamente ya se venía haciendo en cáncer de mama y ahora se aplica a cáncer ginecológico pelviano, que significa de obtener mucho más cortes seriados del mismo ganglio y poder detectar lo que hoy conocemos como metástasis de bajo volumen. Y esto es las células tumorales aisladas, o sea, metástasis de menos de 0,2 micras, o las micrometástasis, que son las metástasis mucho más pequeñas, hasta 2 micras, que obviamente cuando le hacíamos un corte solo al ganglio en una linfanectomía completa, a veces podrían pasar desapercibidas. Lo importante de esto, aparte de diagnosticarlo, es saber qué hacer, y esto, como es reciente y se está estudiando, por ahí es una de las cosas más importantes que se van a ver entre este año y el año que viene, en cuanto a los resultados que estamos juntando con varios centros del mundo, y me parece que es una de las cosas más interesantes de las cuales estamos trabajando en el hospital ahora en este momento, aparte de nuestros protocolos que venimos haciendo hace casi 4 o 5 años de ganglio centinela en cáncer de endometrio, es ver qué resultado tienen las pacientes a las cuales le encontramos metástasis de bajo volumen tumoral, y creo que vamos a tener muy buenos resultados en poco tiempo. Lo otro es que ya estamos viendo publicaciones de este tipo en pacientes de las cuales la estadificación se acompañó parte de la anexohisterectomía con el ganglio centinela, que son pacientes que probablemente anden mejor, tengan mejor sobrevida, porque uno puede ajustar mucho mejor lo que es la adjuvancia, y un poco lo que le venía contando antes. Y otra cosa que también estamos viendo es que esto ya se está adaptando y se está publicando en forma multicéntrica, en forma de tener ya métodos como si fuera un estándar, y poder decir, bueno, dentro de la estadificación de endometrio ya no se debería discutir más si hacer la linfanectomía o no, solamente uno debería acompañar a la técnica de esterectomía con la biopsia de un ganglio centinela, y ahí vamos a tener, en la gran mayoría de los casos, toda la información que necesitábamos, sobre todo en pacientes de mal de alto riesgo. Esto es un poquito cómo venimos trabajando en cuanto a nuestra experiencia. Nosotros empezamos en el año 2014 a hacer ganglio centinela, en ese momento lo hacíamos con azul patente o azul de isosulfán. Empezamos a publicar cuestiones en relación a la técnica, y más adelante pudimos adquirir lo que era toda la tecnología para hacer con verde indocianina, que es realmente en el momento actual como uno encuentra que es la mejor manera, y en base a esto obviamente también hay publicaciones que lo avalan, pero es con tecnología infrarroja para la laparoscopía, y acá tienen un ejemplo a la derecha de cómo se ve con verde indocianina, y a la izquierda cómo lo veíamos antes en azul, y ven la gran diferencia en base a la optimización de imágenes en lo que es visualización en cirugía, de cómo uno puede detectar esa estación ganglionar y uno enviarla y quedarse tranquilo que si hay alguna metástasis en todo lo que es el paquete linfático de la pelvis, va a estar en ese ganglio y no va a estar en ningún otro lado. Y la verdad es que uno, cuando agarra el entrenamiento, la curva y todo, se queda tranquilo, de que la paciente está correctamente evaluada con esa cirugía. Nos manejamos actualmente de esta manera, y creo que me parece que esto es lo más importante de la charla, un poco en correlación a todo lo que habló Flor y la muestra de casos clínicos que hizo, que estuvo buenísima. Nosotros, cuando nos llega una paciente que tiene diagnóstico de cáncer de endometrio, lo que hacemos normalmente, si la biopsia no fue en nuestra institución, es revisarla, y esto sobre todo por lo que les contaba, de estar tranquilos de que el grado histológico no es un grado alto, no es un tipo histológico desfavorable, de lo cual obviamente cambiaría el tipo de riesgo de la paciente, y a todas las pacientes le hacemos resonancia magnética. Y la verdad
que esto nos deja muy tranquilo a la hora de programar una paciente en quirófano y saber y tamizar a aquellas pacientes que son de alto o de bajo riesgo. Y esto por varias cosas. Creo que lo principal, cuando no hacíamos ganglio centinela, era porque a las pacientes que ya sabíamos que la resonancia, los estudios preoperatorios de histología y todo era de bajo riesgo, era una paciente que probablemente no iba a necesitar linfanectomía. Y digo probablemente porque, como mostró Flor, la resonancia no tiene una capacidad del 100% de detectar, de coincidir con la diferida en cuanto a la infiltración biometral. Entonces nosotros normalmente lo que hacemos es intraoperatoriamente hacer una biopsia por congelación y decir si la coincidencia con la resonancia era exacta. Entonces aquellas pacientes que tienen menos del 50% por resonancia y congelación, antes no le hacíamos nada. Hoy en día a esas pacientes le hacemos solo ganglio centinela. Posteriormente, cuando empezamos con la técnica de ganglio centinela, a las pacientes de alto riesgo, o sea, grado 3, subtipo histológico desfavorable, o mayor de invasión del 50% por resonancia y por congelación, a esas pacientes al principio le hacíamos ganglio centinela y también le hacíamos la linfanectomía. Y esto es algo que siempre recomiendan, y yo también se lo recomiendo, cuando uno está empezando a pasarse de la linfanectomía al ganglio centinela, para conocer sus propias tasas en cuanto a sensibilidad y valor predictivo negativo, sí o sí, debe pasar por una curva de 30 o 40 casos de evaluar el centinela y compararlo con el gol estándar, que es la linfanectomía completa, para poder decir que su sensibilidad es buena, porque lo que no puede pasar es que una paciente que uno le hace ganglio centinela le quede algún ganglio con enfermedad en la pelvis. Una vez que uno lo conoce, ya se puede pasar a la técnica de ganglio centinela, y la verdad que es lo que estamos haciendo actualmente, y la verdad que también otra adaptación del COVID nos ha acelerado esto, porque estamos haciendo cirugías, obviamente, con muchos equipos, con menor visualización, que uno la quiere también hacer más rápido en el término de no tener a la paciente mucho tiempo en quirófano, y estamos haciendo todo lo menos radical posible, y creo que haber pasado antes por esa experiencia nos ayudó hoy en día a estar haciendo solamente ganglio centinela para todos los tipos de cáncer de endometrio, ya sea bajo o alto riesgo. Lo siguiente es mostrarles solamente algo muy cortito de cómo se ve el ganglio centinela. Fíjense qué bien, cómo se ha podido optimizar las imágenes. Esto la verdad que es en base a cómo también evolucionan las imágenes en resonancia en cuanto a resolución, visualización, cortes, posibilidad de ver mejor las cosas. En cirugía también evoluciona esto, y creo que uno de los saltos más grandes que hemos tenido últimamente es la capacidad de visualización, porque hemos pasado obviamente a la tecnología 4K, y tener este tipo de visualización infrarroja y tener imágenes en overlay, o sea, poder ver lo que uno quisiera ver en infrarrojo con lo que se ve en imagen en blanco, y también con posibilidad de intensidad de difusión, como ven ahí, pasando del rojo al gris en base a dónde está más el colorante, y poder detectar los ganglios. Creo que esto es el futuro, y obviamente algún día poder combinarlo también con las imágenes, la cirugía con las imágenes, como se está viendo en algunos reportes. Creo que es el futuro de todo esto. Algunas consideraciones cortitas, y estas son los últimos 2 slides. También lo que hemos hecho en la era COVID en cuanto al cáncer de endometrio en pacientes de bajo riesgo, que por ahí tenían algún tipo de contraindicación de entrar a quirófano, y obviamente que ni hablar en los grados 1 de hiperplasia, que tienen que preservar su fertilidad por deseo o porque no tiene indicación de cirugía. Hemos diferido un poquito más la cirugía, e inclusive estimular un poco el uso de terapia hormonal o de DIU con progesterona, y esto, como hablábamos en el intermedio con Florencia, esto no se podría hacer sin una buena resonancia que nos asegure que la paciente no tiene un tumor infiltrante. Al igual que fuera de la pandemia, nosotros no hacemos ningún tipo de tratamiento de preservación de la fertilidad en una paciente que no tiene una resonancia del cual se ve la línea subendometrial conservada, porque estaríamos ahí haciendo algo que no corresponde, porque ya estaríamos fuera de lo que es el primer estadio donde está estudiado que se puede hacer la preservación de la fertilidad. Y en pacientes de alto riesgo, como les contaba, nos hemos pasado rápidamente a estadificarlas haciendo la anexisterectomía y solamente el ganglio centinela, ya dejando un poco de lado la discusión entre hacer o no las grandes linfadenectomías. También lo otro importante que por ahí venimos diciendo y estamos recolectando un poco, que
en esta época de pandemia, todos los cambios que estamos haciendo, no solo en diagnóstico, también en tratamiento, sino también en diferir o usar ciertas alternativas que antes la relegamos para casos muy puntuales, poder recolectar información, y esto es un trabajo también que estamos haciendo desde que empezó la pandemia, de incluir a todas las pacientes que entran por cáncer a cirugía, porque probablemente nos surjan datos importantes en cuanto a demora de tratamiento o cambios de estrategia terapéutica, y ni hablar de aquellas pacientes que se operan con COVID o que tienen algún desenlace relacionado al COVID en el postquirúrgico inmediato. Por último, y para terminar, obviamente lo que uno está intentando, y esto de siempre, es poder tener el mejor equilibrio entre el beneficio diagnóstico y la cirugía. Obviamente siempre se está tendiendo a hacer cirugías menos radicales, con menos complicaciones, ya sea en lo mínimamente invasivo, también en lo que es poder evitar las linfanectomías con el linfedema y con, obviamente, las complicaciones intraquirúrgicas que uno puede tener al momento de tratar grandes vasos o nervios, y tener siempre la mejor información preoperatoria, y esto va en relación a las imágenes, a la anatomía patológica. Seguramente el ganglio centinela sea el futuro de la estadificación de todo esto, y siempre lo que intentamos es detectar a aquellas pacientes de más riesgo, que obviamente van a ser las menos en cáncer de endometrio, pero al hecho de poder tener mejor información la información más optimizada hace que las pacientes sean mejor estadificadas, mejor tratadas, y obviamente en el global de todo van a tener la mejor sobrevida. Muchas gracias. Este es nuestro equipo de trabajo con el doctor Maya, que creo que está mirando la charla, y con la doctora Cecilia Darín de la sección de ginecología oncológica del Hospital Británico, del cual todo lo que vieron es un trabajo que hacemos en equipo día a día. Hoy a la mañana, por ejemplo, estuvimos operando ahí con el doctor Maya, y agradecerle obviamente de nuevo la invitación y poder contar con nosotros para charlar de esto, lo cual siempre es enriquecedor para todos. Así que muchas gracias. Bueno, Julián, excelente presentación, muy interesante. Dos preguntas tengo acá de la audiencia, uno de Valeria Dotavio, que dice, respecto al ganglio centinela, ¿dónde inyectan el colorante y con qué anticipación a la cirugía? Perfecto. Siempre hay una discusión ahí anatómica, porque uno pensaría que lo que es el endometrio y el fondo uterino tiene un drenaje linfático que está orientado un poco más a lo que es la parte superior de la pelvis y lo que es el área lumboaórtica linfática. Y al principio obviamente siempre se discutió ese tema. Para cáncer de cuello uterino no había ningún tipo de discusión que la inyección debía ser en el cuello uterino, y para endometrio siempre teníamos esa pequeña cosa, es decir, aparte del cuello hay que inyectarlo también en el tumor o en el fondo uterino, y la verdad que son los tres sitios que se estudiaron clásicos para lo que es ganglio centinela en cáncer de endometrio: la inyección en el cuello, intratumoral por histeroscopía o fondo uterino. Y uno, con la experiencia y con la publicación de los trabajos y con el tiempo, se pudo dar cuenta de que la verdad que el sitio de inyección para cáncer de endometrio también es el cuello uterino. No hay un trabajo que demuestre que inyectar en el fondo del útero o intratumoral va a tener más tasa de detección que el cuello uterino, y la verdad que también es lo más práctico y lo más fácil inyectarlo en el cuello uterino. Es más, hay trabajos que hasta dicen que si uno no inyecta en el cuello uterino para cáncer de endometrio, se va a perder la posibilidad de detección del ganglio que realmente es el representativo. Entonces, la verdad que sin duda la recomendación, y lean donde lo lean, es en el cuello uterino también para cáncer de endometrio, y la inyección nosotros lo hacemos en el cuello uterino. Y hay una pequeña cuestión técnica que para poder detectar en la pelvis de los dos lados debe ser en el cuello, idealmente en hora 3 y en hora 9, o sea, de un lateral y del otro. Después hay gente que le gusta inyectar en 4 cuadrantes, lo cual está bien también, pero el sitio de inyección es en hora 3 y en hora 9, y en el cuello uterino, y eso sin duda. Y en cuanto al tiempo del colorante, y eso depende que use uno. Si hay 3 colorantes o 3 marcadores descritos en toda la literatura, que es el azul, que puede ser azul patente, azul de isosulfán, azul de metileno, que uno quiera, el verde indocianina, que es el que les mostré por ahí en los videitos, y el tecnecio, que es un radio trazador. El tecnecio se puede inyectar hasta 24 horas antes, que no hay problema.
normalmente si uno usa tecnesio, nosotros la verdad que para endometrio es muy difícil usar tecnesio por ciertas cuestiones técnicas que es muy largo de explicar. Para azul y para verde indocianina, al momento de la inyección, y sobre todo si uno lo va a hacer por la laparoscopía, es cuando está ahí con la cámara mirando la pelvis, porque los dos marcadores generalmente tienen un tiempo de difusión de entre 0 y 20 minutos. Entonces, si uno le inyecta antes que se duerma la paciente, o antes de empezar a abrir el abdomen, o de entrar al abdomen, por ahí puede pasar que cuando lo quiera buscar, o se difundió mucho y está toda marcada la red linfática y no la gangliocentinela, o el marcador ya se fumó y no encuentra nada. Entonces hay un timing muy preciso, que eso también es parte de la curva de entrenamiento, que uno lo debe inyectar ya con la pelvis visualizada. Y más, lo que hacemos nosotros es, como vieron por ahí en el video muy cortito, vamos mirando por la laparoscopía mientras por abajo le vamos inyectando en el cuello del útero. Creo que debe ser una cosa en conjunto. Buenísimo. Dos preguntas relacionadas. Una es, si no se encuentra el centinela, ¿cuál es la conducta? Y la otra, ¿cuál es la conducta ante la aparición de micrometástasis en el centinela? Perfecto. Las dos son buenísimas preguntas. Cuando uno no encuentra el ganglio centinela, la indicación hoy en día es que, según los factores de riesgo que uno maneje en su institución o en su lugar, por ejemplo, nuestro ejemplo que nosotros tradicionalmente usamos los criterios de la clínica Mayo, o sea, todo lo que les conté recién, grado tumoral, infiltración por resonancia, infiltración por congelación, si la paciente yo no le encontré el centinela de un lado o de los dos lados, junto todo lo otro, y digo, bueno, esto es una paciente de bajo riesgo, a esta yo normalmente no le haría nada, bueno, no le hago nada. Y si pasa al contrario, junto todos los factores de riesgo, digo, esta es una paciente de alto riesgo y no le encontré el centinela, bueno, tengo que ir a la linfanectomía, porque la paciente el riesgo que estamos hablando también se trata de posibilidad de metástasis. La verdad que hoy en día uno, cuando hace la curva, cuando ya entra la técnica, se queda mucho más tranquilo cuando encuentra el centinela de los dos lados y ya está. No hay que pensar tanto el otro, pero si no lo encontrara, uno debería manejarse por los factores de riesgo que normalmente los que se usan en todos lados son los de la clínica Mayo. Y esto, como les digo, esto se trata por hemipelvis. Si yo lo encuentro de un lado, debería hacérselo si la paciente es de alto riesgo. ¿Está bien? Y la otra pregunta era, ¿qué pasa con las micrometástasis? Y bueno, eso es una discusión súper interesante, porque todavía no sabemos bien qué hacer en cáncer de endometrio cuando la paciente tiene solamente micrometástasis y en base a todos los otros factores que encuentra la patología, no hay nada que indique adyuvancia, ¿no? La verdad que son las menos, porque uno normalmente la micrometástasis se va a acompañar o de un grande, pero bueno, creo que con el tiempo lo que va a pasar es que la micrometástasis va a acompañar a la decisión de adyuvancia, y obviamente va a ser una de las cosas, además de la infiltración y del grado, y obviamente del compromiso ganglionario o no, de las cuales uno va a tener que decidir con eso para tomar la decisión de adyuvancia. Y que en cáncer de cuello ya está un poquito más avanzado, que probablemente la micrometástasis sea una indicación de adyuvancia como hecho aislado, si no tiene ningún tipo de indicación la paciente. En endometrio, la verdad que eso es lo que se está estudiando realmente ahora. Estamos haciendo los primeros trabajos retrospectivos y todavía faltaría lo otro, ¿no? Una pregunta mía. En este contexto, digamos, que por ahí no se ve, no le encuentran el ganglio centinela, digamos, que técnicamente es posible, ¿qué valor ahí le dan a las imágenes, sobre todo a la resonancia magnética? Y lo mismo, digamos, cómo juega en el algoritmo de la planificación de la linfadenectomía, la resonancia magnética, más allá del ganglio centinela, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Sí, yo creo que, y un poco lo que contaba Flor, obviamente para nosotros es fundamental el rol de la resonancia como apoyo al momento de planificar una cirugía y de decir, bueno, qué paciente va a requerir más esfuerzo, más tiempo quirúrgico, va a ser una cirugía más larga. Y aparte de todo lo que estuvimos hablando, que creo que hablamos todo el tiempo de lo que es el tumor en sí, creo que hubo un cambio también en este último tiempo en lo que es la difusión ADC para decir, bueno, esta paciente tiene este ganglio, que la verdad que me parece sospechoso, y al momento de hacer centinela, por más que obviamente uno se base en el centinela, pero realmente esa es la región donde uno va a ir a investigar mucho más y a ver, y probablemente
si el centinela no marca en el que ese ganglio tenía más celularidad, probablemente se lo saquemos igual. Y creo en cuanto a lo que es el compromiso ganglionar, y ya se vio también en cáncer de cuello lo mismo, obviamente que pegó un salto bárbaro la resonancia magnética en poder decir que un ganglio puede estar comprometido. Cuanto antes uno leía los trabajos un poquito más viejos, lo que siempre la conclusión decía, bueno, la resonancia es bárbara para poder decir tamaño tumoral, infiltración, pero a la hora de decir el compromiso ganglionar falla bastante. Y la verdad que creo que eso ha sido un salto de calidad de la resonancia este último tiempo. Obviamente el PET es muy superior, pero como hablábamos con Flor y lo que hablamos siempre, nosotros para la estadificación de un cáncer de endometrio no vale la pena generalmente pedir un PET, se usa más para la recaída. En cambio, en cuello avanzado, el PET tiene un rol muy importante, porque ahí sí se estadifica, y hoy en día de la última estadificación ya se usan las imágenes para poder decir el estadio. Creo que en ese sentido, si nos ponemos a hablar de lo que es el compromiso ganglionar, creo que es muy importante, y como resumen en mi práctica, en nuestra práctica habitual, cuando evaluamos las imágenes hay alguna mínima sospecha de que un ganglio podría estar afectado, seguramente sea el primero que vayamos a buscar. Obviamente uno pensaría, bueno, el centinela tiene que ir a ese también, pero supongamos que no vaya, deberíamos evaluar sí o sí esa región para ver. Bueno, y otra de las cosas del centinela dentro de la técnica es no sacar solo el centinela, sino sacar cualquier ganglio que uno lo vea aumentado de tamaño, y eso obviamente es una rutina para todo, ¿no? Excelente, clarísimo. Para Flor, una pregunta: ¿cuál es el tiempo óptimo del contraste? Pregúntame acá. Bueno, la mayoría de los artículos hablaban anteriormente que de realizar un dinámico, digamos, eso se hace una adquisición sin contraste y luego una inyección con múltiples adquisiciones durante el pasaje del contraste endovenoso hasta tener un tiempo más tardío. Ya con el tiempo, digamos, o con el transcurso, se comprobó que no es necesario sí o sí que la adquisición del contraste endovenoso sea en modo dinámico, ya que con las secuencias de alta resolución, si están bien hechas, uno podría llegar al diagnóstico sin ningún tipo de inconveniente, y el contraste quedaría, por eso tampoco hablé tanto, como reservado en los casos dudosos para acompañar al diagnóstico o para ayudar un poquito más. Pero la verdad es que cada día, cada vez se utiliza menos la secuencia en sí solo de la inyección del contraste endovenoso. Pero bueno, nosotros de todos modos lo seguimos utilizando en modo dinámico en la mayoría de los casos. O sea, una adquisición sin contraste, y cuando empieza a pasar el contraste, empezamos a hacer adquisiciones consecutivas. Más allá de que no hagamos la curva, como sí es útil en la patología de cáncer de ovario, que la curva de perfusión tiene un peso mucho más grande que en lo que es cáncer de endometrio y de cuello uterino. Buenísimo. Bueno, dos últimas preguntas para Julián. Si están realizando estadificación molecular, y la otra, bueno, es un caso, así que después querés contestar esa y... No, o sea, estadificación molecular como tal, digamos, por ahora no ha entrado en práctica. Lo que sí estamos viendo, y es lo que se viene a futuro en base a poner en riesgo, o sea, a la hora de decir el riesgo de la paciente, es de decir obviamente el perfil biológico molecular del cáncer. Y esto obviamente se usan distintos marcadores, pero sea probablemente acompañado a todo lo que hablábamos del grado, del ganglio centinela, de todo, poder estratificar también a la paciente en base al perfil biológico molecular del tumor en sí. Obviamente, como todos los cánceres, eso da mucho más especificidad en poder decir cuáles pacientes son de más riesgo o de menos riesgo. Esto es lo que por ahí sea el próximo paso en cáncer de endometrio, pero todavía no está estipulado 100% para la práctica habitual. Me parece medio apresurado todavía hablar de eso, pero sí, sin duda es lo que se viene para cáncer de endometrio. ¿Y la otra pregunta? La otra es, en una paciente que se hizo una histerectomía y se estadificó como un 1A de bajo riesgo y hace una recaída posterior en un ganglio. En su experiencia, ¿están realizando linfadenectomía de rescate? Bueno, digamos, se evalúa el caso en sí. En ese caso, si
la recaída es local y uno piensa que puede tener una resección completa, va a servir obviamente para dos cosas. Uno, para saber que realmente se trate de una residuo de un cáncer de endometrio, porque si no, no tendría diagnóstico, salvo que le haga una punción o algo. Y tendría un rol la cirugía si uno piensa que lo va a poder resecar todo. Seguramente si a ver que el caso sí, pero si una paciente que no solo se beneficie con la cirugía, sino también con la adjuvancia de radioterapia y de quimioterapia, si estamos pensando en una recidiva ganglionar. Generalmente se evalúa y se ve si la posibilidad de resección es completa ante una recaída única y alejada, y probablemente no sea el único tratamiento la cirugía, sino también la quimio y la radioterapia para esa paciente. En ese caso, antes del rescate, le harían un PET. Sin duda a esa paciente, para pensar en una indicación quirúrgica y descartar otros sitios en una residuo, como mostró Flor hoy. En ese aspecto el rol fundamental es el del PET, para poder decir, bueno, obviamente esto está acá solo, podemos ir tranquilos a una cirugía resectiva y después pensar en el tratamiento, ¿no? Si realmente una paciente muestra más de un lugar o un compromiso ganglionar extenso, probablemente el tratamiento vaya por otro lado y no por la cirugía, ¿no? Bueno, excelente. No sé si quieren hacer algún otro comentario. No, bueno, yo agradecerle a Juli por haber participado y que ojalá todos en su lugar de trabajo puedan, como nosotros, trabajar en equipo, que más allá de la experiencia que uno pueda formar en los años con las imágenes, es fundamental siempre tener como la opinión, la ayuda y digamos, todo lo que es la contención del grupo ginecológico de oncoginecólogos, al igual que los patólogos, para el diagnóstico de esta patología y para equivocarse menos, digamos. Eso siempre ayuda a evitar error diagnóstico. Así que bueno, gracias por haber participado. Bueno.